Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a continuar con el programa. Hoy vamos a ver el tema 5. El tema 5 tiene que ver con el sector público y los mercados. Bien, em, este tema se divide en tres partes. Por un lado vamos a hablar primero de los sistemas económicos, los tipos de sistemas económicos. Luego, en la parte 2 hablaremos de las limitaciones de la economía de mercado y en la parte 3 hablaremos de la intervención del sector público en la economía. Como siempre, lo que voy a hacer es dividir el tema en varios vídeos para que no sean los vídeos tan largos y no se haga tan pesado escuchar la clase. ¿De acuerdo? Vamos a empezar entonces con la parte 1, los sistemas económicos. Cuando hablamos de sistemas económicos, se llama sistemas económicos a la forma en la que se organiza la actividad económica en una sociedad, en un país, ¿de acuerdo? Y entonces hay, así en general, tres grandes tipos de sistemas económicos, que los vamos a ver. Por un lado están las economías de planificación central, por otro lado las economías de mercado y en realidad estos son casos digamos, extremos que se ven en la teoría, que a lo mejor en la realidad, sobre todo las economías de planificación central, lo que fue, por ejemplo, la antigua Unión Soviética, actualmente las que más se acercan, Cuba o Corea del Norte, pero en la realidad lo que existe son las denominadas economías mixtas, donde funcionan las economías de mercado, pero en un marco, digamos, donde el Estado o los gobiernos, por ejemplo, centrales, regionales o locales, establecen un marco legislativo y un marco regulatorio para que las empresas actúen dentro de ese marco, ¿no? Eso es en realidad lo que existe. Vamos a hablar de cada uno de ellos brevemente, ¿bien? En las economías de planificación central lo que sucede es que las decisiones económicas son adoptadas por una autoridad centralizada que decide qué producir, cómo producir y para quién producir. Yo creo que os acordáis de estas preguntas que vimos en el tema 1, que son las preguntas que dijimos generales que se plantea la sociedad, ¿no? Y que en una economía de planificación central, quien resuelve esas preguntas es el Estado, es decir, quien decide qué se produce en esa economía, cómo se produce, que recordar que esto tiene que ver con cómo se combinan los factores de producción, tierra, trabajo, capital y tecnología, la forma en la que se combinan esos factores, en este caso la decide el Estado, y para quién producir es cómo se reparte el producto en esa economía. Entonces, esto se decide en las economías de planificación central por parte de una autoridad centralizada, que normalmente es el Estado, quien decide, digamos, cómo se responde a esas preguntas, cómo se organiza la actividad económica en ese país, en esa sociedad. Entre las características más relevantes podemos mencionar que no existe libertad para producir ni para consumir, que la propiedad de los factores de producción es del Estado, en estos casos, y que la autoridad central es quien define qué necesidades sociales han de ser satisfechas. Bien, a diferencia de las economías de planificación central, tenemos las economías de mercado, donde las decisiones relacionadas con el qué, cómo y para quién producir en realidad se resuelven a través del libre juego de la oferta y de la demanda, coordinados siempre por el mecanismo de los precios, como vimos en el tema 2, ¿no? Se supone en este caso que hay un mercado que actúa libremente y los oferentes y demandantes van a interactuar en ese mercado sin ningún tipo de legislación o de regulación que les haga actuar de una forma u otra. Bien, entonces, en teoría, en estos sistemas económicos, en teoría, porque a lo largo del tema veremos por qué os digo en teoría, existe libertad para producir y para consumir, la propiedad de los factores de producción es de las empresas y de los hogares y las necesidades sociales se deciden a través de esa interacción de la oferta y de la demanda. Bien, como os comenté antes al principio, en la realidad no existe tampoco una economía totalmente de libre mercado. Todos los países en realidad lo que tienen son las denominadas economías mixtas, donde
las decisiones económicas van a ser producto de la interacción de los agentes económicos, de los consumidores y los oferentes a través de los distintos mercados, ¿bien? Y existen unas instituciones de carácter público, como os comentaba antes, como por ejemplo el gobierno central, el gobierno regional o los gobiernos regionales o los gobiernos locales, que establecen una serie de regulaciones, de marco regulatorio, para que las empresas actúen dentro de ese marco regulatorio, y algunas veces esas regulaciones también afectan a los consumidores. Por ejemplo, pensar en el ejemplo de los restaurantes, y antes se podía fumar libremente en los restaurantes, luego se determinó que fumar era malo para la salud, ha habido una regulación que digamos que establece que dentro de los restaurantes o bares no se puede fumar dentro, y entonces esa regulación afecta tanto a los, digamos, oferentes de esos servicios de ocio, ¿bien?, como a los consumidores también, que no pueden digamos, fumar dentro de los establecimientos, ¿no? Entonces, ahí hay un ejemplo de regulación de la actividad económica, tanto de los oferentes como por parte de una regulación también hacia el consumo de ese bien. A veces las regulaciones afectan solo a las empresas, por ejemplo, las regulaciones que tienen que ver con los productos, la seguridad de los productos que producen las empresas, lo veremos más adelante, bien, en este mismo tema, cuando hablemos también de otros problemas de los mercados, que son las externalidades, por ejemplo, ¿no? Más adelante vamos a hablar de ello. Entonces, como os comentaba, aunque mencionamos esos dos sistemas económicos porque, por ejemplo, las economías de planificación central existieron efectivamente a lo largo de la historia, la economía estaba centralizada muchas veces por los distintos gobernantes. Los ejemplos más recientes que tenemos son, por ejemplo, Cuba y Corea del Norte como ejemplos de economía de planificación central, donde el Estado es quien decide todo el sistema, toda la organización económica de esos países. Así también os decía, recordar que las economías de mercado, totalmente de libre mercado, no existen, y lo que existen son estas economías mixtas. Entonces, lo que sí podemos diferenciar es que hay países donde el nivel de regulación es más alto, ¿no?, hacia la actividad de las empresas o hacia, digamos, lo que pueden o no pueden hacer los consumidores, ¿bien? Y hay países donde el nivel de regulación es más laxo, es decir, pues existe más libertad, ¿no? Entonces, eso sí que lo podemos encontrar. Hay, por ejemplo, un informe del Banco Mundial que se llama Doing Business, que por curiosidad, si algunos de vosotros y algunas de vosotros queréis verlo, está en la página web, que hace un estudio del nivel de regulación en los distintos países, y, por ejemplo, España es uno de los países que tiene un mayor nivel de regulación para las empresas, sobre todo, por ejemplo, a la hora de iniciar una nueva empresa. En España se establecen muchas regulaciones que a veces obstaculizan digamos, el funcionamiento y la creación de nuevas empresas, ¿no? Y en ese informe se llama la atención sobre ese aspecto. Bien, bueno, cuando hablamos de regulación por parte del Estado, esa regulación puede ser a nivel microeconómico, cuando el Estado establece un marco regulatorio para el desempeño de las empresas, regulaciones, por ejemplo, para proteger a los consumidores, regulaciones para proteger el medio ambiente. Bien, hablaremos de ellas, un poco brevemente de ellas más adelante en la parte 2 del tema. Y cuando el Estado interviene a nivel macroeconómico para diseñar, por ejemplo, políticas para promover el crecimiento económico, para, digamos, resolver el problema del paro, para ayudar a la redistribución de la renta en la economía, políticas también monetarias, ¿no?, políticas fiscales, políticas sociales. Hablaremos de todo ello brevísimamente en este tema, al final, en la parte final de la parte 2 y en la parte 3, pero sobre todo ya en la parte macro de este programa ya hablaremos con calma de todas estas políticas
fiscales, monetarias y etcétera, de la parte macroeconómica del programa. Bien. Os recomiendo que veáis este vídeo, lo voy a dejar en el Prado también y lo voy a dejar a continuación en la lista de economía política, a continuación de este vídeo que os acabo de grabar, que se llama Explicación a fondo de los sistemas económicos. Está muy bien porque completa esta parte donde os he explicado acerca de los sistemas económicos. Bien, os recomiendo que lo veáis. Bueno, hasta aquí la parte 1 y vamos a continuar luego con un vídeo con la parte 2 del tema. Hasta ahora.